El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8 de la mañana con 5 minutos, recta final en A Primera Hora, y es momento de hablar sobre la situación de la empresa Correos del Ecuador, que aún no termina su proceso de liquidación. Sin embargo, el plazo vence el próximo 2 de septiembre. Mientras tanto, se dispuso la creación de una nueva empresa denominada Servicios Postales del Ecuador para garantizar que continúe el servicio. Esto es un poco de la situación en la que se encuentra en este momento Correos del Ecuador. Pero vamos a hablar con Héctor Mesa. Él es presidente de la Asociación de Ex Trabajadores de Correos del Ecuador, precisamente para que nos cuente cuál es la situación de la compañía y si es posible salvar a esta empresa. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. ¿Cómo está, Ciudad? Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a usted por la entrevista y por este diálogo. Bueno, empecemos hablando de cuál es la situación de Correos del Ecuador en este momento. Bueno, desde que el gobierno anterior de Lenín Moreno emitió el decreto 1056, con el cual ordenó el cierre de la empresa, han venido sucediendo muchas circunstancias que no han permitido que Correos del Ecuador cumpla con ese decreto ejecutivo, ya que al firmar el decreto 1056, el presidente de la República no se dio cuenta del error que estaba cometiendo, ya que estaba incumpliendo varios acuerdos internacionales que tenía Correos del Ecuador como miembro de la UPU, de la Unión Postal Universal, ya que estos indican que ningún país afiliado a ellos puede dejar sin servicio postal a ningún país. Además, el servicio postal universal debe cumplirse, SPU, que son las siglas del servicio, a nivel mundial obligatoriamente, y es con la intención de llegar al lugar más recóndito de cualquier país con las cartas de menor costo. Toda esta situación ha hecho que el gobierno anterior, antes de salir, emite el decreto 1244, con el cual ordena la escisión de Correos, es decir, la división de Correos, lo que a los ex trabajadores nos ha preocupado en sobremanera, ya que están queriendo eliminar plazas de trabajo que podríamos ocuparlas nosotros. Lamentablemente, no se hizo un proceso claro y bien definido para el tema del cierre de la empresa. Desvincularon a las personas de carrera considerando normas que estaban dentro del Código de Trabajo, basándose en esta inhumana... Ahí perdóneme que le interrumpa. Sí. Estos procesos de desvinculación, ¿se dieron de acuerdo a la ley? ¿Se les pagó de acuerdo a la ley? O sea, ¿esto fue un proceso regular? No. Como le explicaba, nosotros nos vincularon con desahucio y despido intempestivo, una norma que consta dentro del Código de Trabajo. En el reglamento interno de talento humano de Correos del Ecuador también consta esta normativa, pero ahí habla que para el cálculo de las liquidaciones debe tomarse en cuenta los mandatos 2 y 4, que habla de 5 a 7 remuneraciones básicas unificadas a la fecha. Lamentablemente nosotros consideraron apenas una remuneración por año, haciendo que personas que han trabajado más de 10 años, más de 15 años, salgan con 4 o 5 mil dólares, valores que en esta actualidad y con la situación del país son efímeros ante la gran necesidad que existe. Pero, ¿y hubo alguna reclamación en el Ministerio del Trabajo? ¿Cómo es la situación legal ahí de los trabajadores? Bueno, nosotros apenas tuvimos conocimiento del decreto 1056, solicitamos mediante oficio a la Corte Constitucional que declare inconstitucional el decreto 1056. Lamentablemente ya es un año de esa gestión y no se ha podido cumplir, no nos han cumplido, y no hemos tenido el acercamiento con el juez que tiene a cargo el proceso. Además, varios compañeros han presentado ya la reclamación al Ministerio de Trabajo. Lamentablemente, como la norma técnica, como el proceso y todo eso lo hizo el gobierno anterior y el reclamo se hizo con el gobierno anterior, no nos dieron paso a este tipo de reclamaciones. Actualmente estamos tratando de hacer los acercamientos con las nuevas autoridades, ya las tuvimos con el Ministerio de Trabajo, que se comprometieron a una nueva reunión ya con el ministro para expresar estas molestias de parte de los trabajadores. A ver, ¿y cuántos extrabajadores se encuentran en esta situación?
Bueno, de lo que nosotros salimos, somos más de 900 empleados. Eso multiplíquele 3 personas por familia y ese es el número de personas. 900 empleados con estos problemas e irregularidades de que usted nos está señalando que no recibieron pues sus liquidaciones acorde a la ley. Así es. Ahora, hablemos un poco sobre el tema de la empresa en general, porque el cierre de Correos del Ecuador se sustentó, entre otras cosas, por la falta de liquidez, según documentaron las autoridades. También había la existencia de pasivos no registrados por alrededor de 8.4 millones de dólares. A esto sumémosle el tema de irregularidades en la compañía. No es secreto que Correos del Ecuador, al igual que otras empresas públicas, durante administraciones pasadas, pues tuvieron problemas de liquidez, manejos irregulares, gastos elevados. ¿Qué pasó ahí? O sea, todo esto nace de la mala administración de los gerentes de turno. Si usted se pone a revisar la historia de Correos, hemos tenido un periodo muy corto, más de 12 gerentes, que cada uno venía con su proceso diferente, con su forma diferente, afectando directamente al empleado, al de abajo, al operador. Nosotros como operadores siempre reclamamos el tema de la falta de recursos para el área operativa, que es el alma de una empresa. Referente a los gerentes, ellos cambiaban los procesos, se inventaban procesos, eliminaban procesos, aumentaban procesos, sin considerar que eso estaba afectando directamente al bolsillo. Además de eso, se adquirió una máquina clasificadora que tenía una capacidad superior a la que nosotros manejábamos en un año, lo que encareció las arcas de la institución, así como la construcción de los galpones en Puzuquí y en Guayaquil, que eso hizo que la empresa se quede sin dinero. Ahora, precisamente en este punto, sabe que en este punto también que perdone que le interrumpa, pero hablando de las instalaciones, la capacidad operativa que está de alguna manera como subutilizada, que usted mismo le está nombrando en este momento, y le pregunto esto por esta relación que hace a esta infraestructura que está en Puzuquí, que es bastante grande, es un centro de operaciones inmenso realmente, que ni antes de la pandemia lucía al 100% operativo. Todos estos temas también son cuestionables porque son pues gasto público que se realizó y que de alguna manera también les afectó y que ahora les pasa cuenta a ustedes como trabajadores, ¿no? Exacto, o sea, como le explico, el volumen de operación de la máquina clasificadora, que se compraron 4, ¿no? Es superior al que nosotros manejábamos. Supuestamente, cuando vino el proyecto de la máquina clasificadora, a nosotros nos pintaron de otro modo, diciendo que esa máquina iba a optimizar el servicio, que ya vamos a automatizar el tema de la clasificación, cosa que no se dio al final en su totalidad, ya que al final continuamos o continúa la empresa contando con los servicios de clasificadores, que son los que ponen las cartas por diferentes sectores. Y ya le digo, eso nos quitó nosotros de dinero. Además de eso, el momento de construir los galpones, cuando quisieron meter la máquina clasificadora en el galpón de Quito, no entró, teniendo que nuevamente invertir para abrir otro espacio para que la máquina clasificadora ingrese. Fue un proyecto que no tuvo el sustento técnico necesario para poder realizarse. Lamentablemente, siempre existieron intereses personales que hicieron que los gerentes de turno hagan, perdónenme la expresión, lo que les dé la gana, sin considerar el futuro de la empresa, lo que nos ha llevado a esta difícil situación. Estos intereses personales de los que usted habla, ¿a quiénes se refiere específicamente? Bueno, a los gerentes de turno, porque ellos son los que manejaban todo este tema. Lamentablemente esto vino ya desde el año 2014, cuando fue la fecha cuando inició todo este proceso de la máquina clasificadora, y eso ha ido corroyendo la imagen de la institución, porque como no teníamos el recurso necesario, porque en vez de invertir en una máquina clasificadora que nunca nos dio la alternativa de mejorar, de competir con el mercado laboral, con el mercado postal del país privado, deberían haber fortalecido lo que son las flotas, deberían haber fortalecido la capacitación al personal operativo, deberían haber fortalecido los edificios que ya teníamos y no hacer un proceso que a la corta a la larga hizo que la empresa quiebre.
Ahora hablando de estos procesos que han generado pues el quiebre de la empresa y esta situación en la que se encuentran, hemos hablado de los ex trabajadores. ¿Qué es lo que pasa con los actuales trabajadores de Correos del Ecuador? ¿Cuántos puestos están en riesgo? Bueno, en realidad, con el tema de la escisión, casi 90% de los trabajadores estarían en riesgo. ¿Por qué? ¿Cuántos Porque estamos están hablando? quitando procesos. No tengo el número exacto en este momento, pero lamentablemente, inicialmente de lo que será una empresa, 900 personas quedamos sin trabajo. Ahora que están tratando de crear una nueva empresa que es nada más un copy-paste de lo que era Correos del Ecuador, no, porque cogieron lo que estaba Correos y le pasaron a una empresa y le cambiaron el nombre, y eso es todo lo que quieren hacer. Debería el gobierno nacional revisar ese proceso y ver que 900 personas sin trabajo con toda la experiencia necesaria para volver al sector y fortalecer el trabajo de Correos del Ecuador, de la nueva empresa. En el tema de la nueva empresa, como le digo, la idea de lo que nosotros tenemos entendido es privatizar parte de los procesos. Entre esos estaría el de clasificación y el de distribución. ¿Qué es lo que haría con esto? Quitar la posibilidad de muchas personas, de cientos de personas que tienen la experiencia en ese sector, porque ya no necesitarían carteros, que la nómina de carteros sobrepasaba los 250 a nivel nacional, no necesitarían monitores de distribución, no necesitarían monitores de clasificación. Estamos hablando más o menos de unas 600 personas que no tendrían la posibilidad de retornar al servicio público postal por esta idea loca que se le ocurrió al presidente en los últimos días de gobierno, que no debió haberla hecho porque no tenía el sustento necesario, y permitir que el nuevo gobierno entrante de Guillermo Lasso tome una decisión. Bueno, de todas maneras, el sustento estaba basado en el tema de falta de liquidez, de las irregularidades que usted mismo nos ha estado contando, los temas básicamente los gerentes de turno que, según usted nos ha explicado, pues cada uno obedecía a diferentes intereses y generaron proyectos que definitivamente afectaron a la empresa. Entonces, de alguna manera, algunas acciones se debían tomar. Sí, en realidad, pero por ejemplo, nosotros como empleados, como le digo, la gente operativa, la gente de abajo, que así nos consideraba, nosotros presentamos muchas veces los proyectos para poder fortalecer y reactivar el servicio. Inclusive, antes de la desvinculación general que hubo el 7 de agosto, donde votaron de un solo tajo a aproximadamente 400 personas, sin avisarles, sin prepararles, sin pedirles los activos, nosotros presentamos un proyecto para la reactivación de la empresa, donde pedíamos el fortalecimiento de la parte operativa con vehículos, con motocicletas, con personal para poder cumplir con la carga operativa, que en su momento llegó a 2 millones de paquetes acumulados en el galpón de Puzuquiquito. Entonces, oportunidades de que la empresa sobresalga había. Lamentablemente, como le digo, los intereses particulares no permitieron que esto suceda. Ahora, hablando de este modelo de negocios de Correos del Ecuador, ¿ustedes consideran que aún es válido? Le pregunto porque hay otro tipo de servicios de entrega que incluso son más ágiles, como los courier. ¿Cómo hacer también para de alguna manera migrar el tema del negocio? ¿Ustedes consideran que todavía funciona? No, el tema del servicio postal público es viable. Hay mucha competencia en realidad, como usted dice, pero nos ponemos a pensar una cosa: ¿por qué desde que cerró Correos del Ecuador ha existido un despunte de los correos privados? Porque ellos cogieron el negocio que manejaba Correos del Ecuador. Lamentablemente, nosotros nunca tuvimos una administración correcta, una administración que permita desarrollar la empresa. Sí, porque Correos del Ecuador era la empresa más grande de courier. Nosotros teníamos la red de encaminamiento a todas las provincias, a todas las ciudades, a todos los cantones, más grande que ninguno de los couriers que actualmente están trabajando. Entonces, la respuesta ¿es viable Correos? Sí. ¿Qué debe hacerse? Una buena administración y fortaleciendo la parte operativa, que es lo importante de una empresa. ¿Cómo hacemos y cómo corregimos todos estos cambios de administraciones? ¿Cómo corregimos todos estos errores, este tema de irregularidades, cuando se ha demostrado que como empresa pública no ha funcionado? Bueno, en realidad también la pregunta sería, nosotros estamos criticando, castigando a todos los trabajadores de las empresas públicas, pero hay un ente regulador de las empresas públicas, que es la ENCO.
Entiendo que la empresa coordinadora de empresas públicas debió haberse dado cuenta de estas cosas. Y es una pena que 7 de esas empresas públicas, como es TAME, Yachay, Ferrocarriles, nosotros, etcétera, etcétera, estén en las mismas condiciones. Entonces hay que decir que la ENCO también tiene parte de su responsabilidad por omitir, valga la redundancia, su responsabilidad controlando las empresas públicas. ¿Qué debería hacerse? Primero el presidente debería derogar los decretos 1056 y 1244 y retornar al personal que salió a la nueva empresa. Si es que alguien no desea retornar, que se le revise la liquidación y se vea que cometieron un error al desvincular con una norma que ni siquiera constaba dentro de los reglamentos de la empresa, y si constaban no se cumplieron con cabalidad. Nosotros estamos prestos, los ex trabajadores, la Asociación Nacional Postal, a presentar un proyecto al presidente de la República para la reactivación de la empresa, con el apoyo del gobierno y con la promesa de en 2 años convertirla en la mejor empresa postal que ha tenido este país. Ahora, hablando de esa posibilidad que ustedes le plantean a las autoridades, los ex trabajadores estarían dispuestos entonces a retornar. Sin embargo, a ellos ya se les pagó una liquidación. ¿Qué pasaría con esos dineros? Bueno, como les decía, nosotros nos vincularon con desahucio y despido intempestivo. De acuerdo a la ley, cuando uno sale con eso del sector, con esa figura del sector público, no tiene que devolver esos dineros. Lo que tendrían que devolver es lo de la liquidación, que es aparte y son valores ínfimos. Si hablamos que una persona cogió $7,400 por desahucio y despido intempestivo, por la liquidación son $1,500. Es decir, que ustedes plantearían retornar, pero sin entregar el dinero que ya recibieron de liquidaciones. Claro, ahora que como la figura también estaría de acuerdo a retornar a la nueva empresa, ¿sí? Porque legalmente volver a abrir correos del Ecuador es complicado. Y si ya existe una nueva empresa que fue creada, lo que se necesita es en realidad un equipo administrativo, un jerárquico superior que tenga el conocimiento necesario y la voluntad de devolver el trabajo a tanta persona que lo están necesitando. Entre ellos hay, permítanme indicarle, hay personas que estaban cerca de la jubilación y se truncó ese sueño por salir de la empresa. Existen personas discapacitadas, compañeros que salieron en el mes de abril, el 15 de abril exactamente, que ni siquiera se les quiere reconocer el desahucio y despido intempestivo. A una persona que tiene 10 años en la empresa, que tiene una discapacidad visual del 50%, ya que no tiene uno de sus ojos, lo sacan con $1,300. Esta persona, el compañero Francisco Vargas, es sostén de familia. Él tiene una nieta que inclusive ayuda, y ahora se ha quedado con las manos vacías después de esta mala administración que hizo. Lo único que hizo fue cumplir con desvincular gente sin pensar a estas personas, a las personas, a nosotros como personas. Lo único que fuimos números para ellos. Ahora, señor Mesa, quisiera preguntarle sobre las acciones que ustedes han emprendido como extrabajadores. Han tratado de reunirse con autoridades del gobierno, han pedido tal vez una reunión con el presidente de la República o con el Ministerio de Telecomunicaciones, que es el que está pues a cargo de Correos del Ecuador y de su tema. ¿Cómo ha sido el proceso con este gobierno? Bueno, nosotros inmediatamente después de la posesión de don Guillermo Lazo en Carondelet, enviamos inmediatamente oficios a él, al señor Patricio Donoso, ministro de Trabajo, y a la ministra de Telecomunicaciones. Del Ministerio de Trabajo, como le cuento, perdón, ya recibimos la respuesta. Estuvimos en una reunión en la que quedamos a ampliar esa reunión directamente con el señor ministro. En la Presidencia de la República, lamentablemente, al coger el documento, le remiten a la ENCO para que ellos nos respondan. Entonces yo me pregunto, ¿por qué la ENCO? Si la ENCO fue parte del cierre de correos, ellos presentaron el proyecto para la desvinculación. Volvimos a presentar un nuevo documento y estamos a la espera de la respuesta. Referente al Ministerio de Telecomunicaciones, hemos enviado en la misma fecha el documento, ya van a ser 2 semanas, y hasta la presente fecha no hemos tenido una respuesta favorable o desfavorable a nuestro pedido, que es el de reunirnos con ellos, expresarle lo que le estoy comentando a usted y que vean la realidad. ¿Qué es lo que queremos? Que revisen el proceso de cierre de la empresa, revisen el tema de cálculo de liquidaciones y se van a dar cuenta de que cometieron un error craso.
Ustedes, ¿para cuándo, perdón, me dijo que todavía no tienen una respuesta de una posible reunión? Bueno, de eso le digo, del Ministerio de Trabajo ya la tuvimos y quedamos en ampliar esa reunión posteriormente. Pero ya les tienen fecha. Directamente con accionistas. No todavía, estamos esperando que nos den la fecha. Ya tuvimos una reunión con uno de los asesores del señor ministro y nos indicó que estaba ya tramitando la reunión con el ministro directamente. Referente al Ministerio de Telecomunicación, lamentablemente, siendo el ente rector de Correos del Ecuador actualmente, no hemos recibido ninguna respuesta. Ahora, y ya para cerrar esta entrevista, quisiera preguntarle, usted nos decía pues que su solicitud es que las autoridades del nuevo gobierno les den la oportunidad de reactivar la empresa y tenían el objetivo precisamente, según nos explicaba aquí en esta entrevista, de convertirla en un plazo de 2 años en la mejor empresa que da este servicio en todo el país. ¿Cómo plantearían ustedes realizar este cambio tan radical, considerando además que no es nuevo tampoco que en el Ecuador pues había muchas quejas con el tema de Correos del Ecuador, tardanzas, demoras, etcétera? ¿Cuál sería ahí su plan estratégico para reactivar la empresa y que definitivamente pues lleguen a su objetivo, que es convertirla en la mejor del país? En primer lugar, priorizando los procesos que nosotros manejábamos, priorizar al personal, a las personas y fortalecer la parte operativa. Lamentablemente, como le digo, ¿por qué no cumplíamos en entrega de un envío que era 24 horas a Guayaquil? Porque no teníamos los vehículos. ¿Por qué no entregábamos un paquete en Cayambe? Porque no teníamos los vehículos y al final cerraron las agencias, lo que impidió que la gente de esas ciudades, de esos cantones, reciban el servicio postal. Tenemos ya la red de encaminamientos más grande del país. Con eso nosotros podemos fortalecer la parte operativa de vehículos, transportes, motocicletas y personal de experiencia en todas las ciudades, y con eso cumpliríamos el objetivo, priorizando, como le digo, el trabajo operativo y no teniendo como prioridad la parte administrativa, que por lo general tenía sus buenas oficinas, su buen recurso, inclusive en las fiestas en los días festivos ellos eran los que disfrutaban y nosotros seguíamos trabajando hasta altas horas de la noche para cumplir. Todo eso cambiando, girando la pirámide que existía, hace que una empresa se fortalezca, y poniendo de gerente a una persona que tenga el conocimiento postal necesario y sepa de lo que estamos hablando, porque no puede ser, por más estudio que tenga un gerente, que vaya y nunca ha estado involucrado en el campo postal, va a estar en blanco. Por eso que nosotros tenemos la intención de presentar el proyecto una vez que el señor presidente nos dé oídos, y con eso fortalecer y volver a lo que era Correos del Ecuador y hacer algo similar a lo que hizo el licenciado Roberto Cabana en el año 2006. Recuperar la empresa, ya que en esa época también la querían vender, y hacerla muy grande. También con el apoyo de las empresas públicas, ya que nosotros teníamos un convenio con todas las empresas públicas y trabajaban exclusivamente con nosotros. Eso fortaleció lo que eran las arcas de Correos. Ese sería el modo para recuperar nuestra querida empresa. Muchas gracias, señor Héctor Mesa, por este diálogo y por esta entrevista. A usted muchas gracias y un saludo por intermedio de este importante medio de comunicación a todos los compañeros, y pedirles que sigamos en la lucha y vamos a ganar. Muchas gracias. Estábamos dialogando con Héctor Mesa, él es presidente de la Asociación de Extrabajadores de Correos del Ecuador, hablando precisamente sobre esta alternativa que ellos están planteando pues a las autoridades, que es de reactivar la empresa y de alguna manera pues que alrededor de 900 personas recuperen sus puestos de trabajo. 8 de la mañana con 28 minutos en la primera hora.